ellos. Voy a explicar qué es eso de los Targumín. Aunque de eso no hemos platicado mucho, ahorita vamos a meternos un poquito. ¿Qué es el Targum? La traducción aramea de la Biblia hebrea. Recuerden, ya hemos platicado, en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Jesús, ya el pueblo llano, el pueblo común, ya no hablaba la lengua hebrea de forma cotidiana. La lengua hebrea habría quedado circunscrita nada más a las cuestiones litúrgicas. Por lo tanto, solo los fariseos o saduceos ya dominaban esa lengua, pero solo para leer el texto o estudiarlo. Pero al hablar con la gente en la vida diaria, era el arameo, que les he señalado que es una lengua prima hermana, muy cercana, más cercano que lo que tenemos entre el español y el portugués, o el portugués y el francés, o el español y el italiano, que son medias hermanas separadas. No, el arameo y el arameo están más unidos, tienen mucho en contacto y mucho en común. Sí hay palabras arameas que no corresponden a la misma palabra hebrea, pero muchas palabras arameas y hebreas es el mismo término, pronunciado ligeramente diferente, escrito con una letra de más o de menos, pero son muy unidos. Entonces, ya en los tiempos de Esdras, por ejemplo, como vamos a ver ahorita aquí con Nehemías, el pueblo al ya no hablar hebreo, leemos Nehemías 8 del 2 al 3. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. De todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Más adelante dice, también Jesúa, Bani, Sería, etcétera, etcétera, y los levitas explicaban la ley al pueblo. Mientras el pueblo permanecía en su lugar, leyeron en el libro de la ley, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Lo leyeron en el hebreo, pero no todos entendían hebreo, la mayoría captaba arameo. Por eso, todos estos sacerdotes y levitas estuvieron después explicándolo al pueblo. No lo dice ahí, pero se entiende, explicándolo en qué, en arameo, explicándoles. Bueno, esa explicación de la Biblia hebrea en aramea después se llevó por escrito con el paso del tiempo y se formaron los Targumín. En los tiempos de Jesús, en las sinagogas, era así, la lectura se hacía en hebreo. Los Targumín son textos en donde explican lo que se leyó en hebreo ahorita, aquí viene explicado en arameo. De hecho, tal vez no podemos ahorita, pero en la siguiente reunión, antes de empezar, lo mostramos en pantalla, en la página de Sefaria, que ya les he dicho que es una página 100% judía, nada cristiana. Ahí están los Targumín, ahí los podemos revisar, viene todo. Los más utilizados, conocidos son el Targum de Onkelos, que es de la Torah, y la de Sefaria, la que ya la hemos visto acá, y el Targum de Jonatán, que es el de los profetas. Son los más conocidos que tenemos ahí. Y ahí vienen completitos, los podemos revisar. Explicaban la ley al pueblo y la interpretaban dándole el sentido para que entendieran la lectura. Así que no era solo suficiente leer el texto, había que explicarle a la gente, bueno, pasárselo al arameo y explicárselo. Obvio, ya utilizarían más palabras y otras palabras de las que estaban escritas en el texto en hebreo. Y eso es una traducción explicativa. Escuché que estaban hablando sobre la estructura, ¿no? de la Biblia. Y decían que tanto el libro de Daniel como de Nehemías no estaban en hebreo, sino en arameo. Sí, el libro de Daniel, la mayor parte está en lengua aramea. Así es. Les repito, son muy similares, pero no iguales. O sea, comparten muchísimo más que nuestro idioma español con cualquier otra lengua de este romance. Entre ellas, esas lenguas semitas están entrelazadísimas. Si ustedes se aprenden, tan solo hablo del alefato, las 22 letras al derecho y al revés, con eso pueden aprenderse las 22 letras arameas.
el arameo siríaco. Cualquiera de los 3 arameos siríacos, alfabetos siríacos que existen, se pueden aprender los 3. Es lo mismo. Y se pueden aprender el paleohebreo, lo que estaba antes, y el fenicio, lo que estaba antes. Son 22 signos también, y muchas palabras se pueden compartir. Si luego nos tomamos el tiempo, vamos a checar lápidas y textos antiguos en piedra que vienen en paleohebreo, y cuando ya sabemos las letras, las equivalencias, podemos ir leyendo también, como los arqueólogos ahí van mostrando palabras como Israel, por ejemplo, o el nombre del Eterno. Entonces, y también tiene 22 signos el samaritano, también tiene 22 signos que podemos aprender. Es decir, aprendiendo hebreo, podemos ya dar el brinco al arameo y al samaritano, porque las 3 son lenguas semitas, están emparentadísimas, ¿sí? De hecho, sí les comenté cuando buscábamos cursos para aprender arameo y me encuentro en cierto sitio de internet, cierto fulano, que ofrecía el curso, que costaban varios miles, pero que hacía la distinción y que me llamó la atención. Si eres de lengua hebrea nativa o desde niño hablas lengua hebrea, da clic en este botón. No sabes hebreo, no eres de lengua hebrea nativa, da clic en este botón. Digo, caray, la primera vez que vi eso, digo, caray, ¿por qué haces esa diferencia? Con el tiempo que me fui metiendo más en las cuestiones del hebreo y arameo, ya entendí enseguida por qué. Digo, con razón, porque si tú aprendes hebreo o sabes hebreo, ya llevas medio boleto, ya es poco lo que hay que enseñarte, y se te enseña de otra forma, facilita para que ya hagas las conexiones. No conoces nada de estas lenguas ni de esas letras, entonces contigo, mijo, hay que empezar de otra forma, desde cero. Ándele. Entonces, por eso hacía la distinción en 2 cursos. Así que entonces, aquí está atestiguado en el libro de Nehemías, lo que es esto que aparece aquí explicado antes. Pero traducir para explicar el texto sin alterar la intención original, aunque se tenga que ampliar el vocabulario utilizado, eso no se considera un daño. Y eso lo hizo en los tiempos de Nehemías y Esdras. Hicieron eso, le leyeron al pueblo la ley en hebreo y después la explicaron, aunque ahí no digo, oiga, pero es que ahí no dice. Para ellos era innecesario porque se entiende, es de su cultura, no es para una cultura externa que desconoce que en la antigüedad se hablaba arameo y en los tiempos de ellos ya en la antigüedad se hablaba hebreo y en los tiempos ya de ellos era el arameo la lengua dominante. Pero son tan cercanas, tan emparentadas que es posible entenderlo. Un estudioso entiende perfectamente el hebreo y puede traducirlo al arameo, que fue lo que le hicieron allá al pueblo. Pero vamos a continuar. Verso 8. Dice, interpretándolo y dándole el sentido para que se entendieran la lectura. Porque aunque si le quitamos eso, le podrás leer al pueblo la información, pero si no se le explicas bien, se queda mucha gente, igual que sigue pasando con nuestras Biblias en español. Muchas veces leemos ahí, creemos que dice algo, pero como desconocemos las lenguas originales y aún como el dominio del español luego no lo tenemos muy bien, algunas personas entienden otra cosa de lo que ahí dice. Estas explicaciones en arameo que se mantuvieron de una forma oral, con el tiempo se dio necesidad de transmitirlas por escrito, y eso es a lo que se les llama en forma individual targum o en plural los targumim. Targum es una palabra aramea que significa interpretación o traducción, ya que una traducción es una interpretación, ¿sí? Es decir, nos guste o no, traducir un texto no es nada más, a ver, busca que lo haga, por ejemplo, en una computadora. Estas palabras significan esto, y eso está en este idioma, ambos la traduce y ya. No, hijo. Necesitamos el corazón humano para poder traducir algo. Por ejemplo, si queremos traducir un libro de matemáticas que esté escrito en ruso, poder conseguirme al mejor traductor de ruso. Pero si yo quiero una versión más confiable y de que le atinó a todo lo que decía ahí, necesito no solo que sea un traductor de ruso, necesito que también sea matemático.
para que entienda los términos que están utilizados ahí correctamente. Así que no solo basta hacer eso. Oiga, yo conozco el idioma y te puedo traducir todo. Sí, pero no. O sea, a medias. Y lo que me va a hacer de traducción no es igual a que otro experto como aquel en otro idioma lo pueda entender y traducir. Así que aquí ya nos presentaron los Targum o el Targum. Vamos a adentrarnos un poco más en eso. Aquí está el Targum, dice, durante y después del exilio babilónico, el arameo se convirtió en la lengua cotidiana del pueblo judío, dejando el hebreo reservado para el estudio erudito. Para que el pueblo pudiera entender las escrituras durante los servicios religiosos, surgieron los Targums, o Targumín, propiamente vocalizado en hebreo, que son literalmente traducciones y paráfrasis explicativas de los libros del Tanaj. Es decir, no solo tradujeron, sino explican. O sea, esto que dice aquí quiere decir esto. Propósito, más que tener una traducción literal, servían para actualizar el texto. Incluían comentarios breves, adaptaban términos y evitaban atribuir características físicas a Dios para proteger su trascendencia. Ya ven que la escritura luego es muy dada a decir, en la mano de Dios, Moisés vio la espalda de Dios, o el rostro de Dios, pero el Eterno es espíritu y no tiene nada de eso. Entonces ellos, por ejemplo, cuando se encontraban con esas partes, no lo traducían así, sino lo explicaban de otra forma. Ejemplos principales, los más reconocidos y utilizados son el de Ónkelos para la Torá, para los 5 libros, y el Targum de Jonathan para los profetas, que les repito, aunque aquí viene una muestra, podemos con calma revisarlo en la siguiente clase en la página de Sefaria, aunque aquí tenemos una muestra de un Targum encontrado en los rollos del Mar Muerto, Dead Sea Scrolls, que es la página oficial de Rollo del Mar Muerto. así es, financiado por ¿cómo se llama? El del libro, no es la biblioteca del libro, lo mencioné hace rato. Bueno, el sitio donde guardan los libros allá en Israel, los libros esos antiguos. Y está en arameo del periodo herodiano. Es un ejemplo. Vamos a avanzar un poquito. Por ejemplo, está este texto. Aquí está en hebreo. Bueno, al maestro Juan Carlos nos dio la explicación. Aquí está el título. Bereshit, Génesis. Obvio, esta es una versión medieval de un Targum de aquella época. Pero vean ya cómo fueron aprovechándolo. Está el título en hebreo. Está el texto en hebreo. Acá aparece un comentario de un rabino judío muy reconocido, Rashi. Y está el Targum. Es decir, que para el pueblo de Israel, el pueblo del libro también se le llama, una traducción explicativa no es rara para ellos. Es decir, un texto antiguo que te explique esto. No que te lo traduzca y te lo explique para que lo entiendas. No, nada más no se queda así, oye, quiero escribir algo distinto. No, eso no se puede. No, ahí está. Y hablando de traducciones, en español vamos a tener que utilizar siempre distintas palabras. Por eso existen diferentes versiones de Biblia. Por algunos escriben en el principio, en el comienzo, al principio. Pero ya esa es una traducción, ese no hay bronca. Oiga, pero es que ¿cómo tiene que empezar? Es lo mismo, me estás explicando algo, puedes decir en principio, en el principio, al comienzo, y Biblias así lo ponen. Aquí está el texto en hebreo, y acá la explicación en arameo, el Targum. Biblia hebrea, por ejemplo, aquí están unas muestras de ella, que repito, en la página de Sefaria las podemos corroborar. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Targum de Ónkelos, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la descendencia de tu hijo y la descendencia de sus hijos. Y sucederá que cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la ley, estarán preparados para herirte en la cabeza, pero cuando abandonen los mandamientos de la ley,
estarás dispuesto a herirles en el calcañar. Sin embargo, para ellos habrá medicina, pero para ti no habrá medicina, y harán remedio para el calcañar en los días del rey Mesías. Fíjense, sin saberlo, o sea, esto es lo que se leía en las sinagogas, y luego se leía la explicación. Y ellos sabían que la cura de la enemistad entre la mujer y la serpiente, al final el que iba a arreglar las cosas, sería el Mesías. Hay varias partes muy interesantes en todo en el Targum de Onkelos de Génesis, que hacen cuando uno los ve, conociendo de Yeshua, conociendo de Jesús, dice, oye, pero él se está refiriendo a Cristo, a Jesús, y ellos sin saberlo. Me maravilló hace algunos años, haciendo un breve paréntesis, no recuerdo ya la palabra que buscaba, pero me metí a Sefaria, me metí en los diccionarios judíos, y cuando empecé a ver las definiciones de la palabra que estaba yo buscando, que se refería a Jesús, las definiciones, pero digo, oye, pero me están hablando directamente de Jesús, sin mencionarlo. O sea, los conceptos de ellos, cuando ustedes se meten a estudiarlos, dices, oye, pero es que aquí está. Hay uno que les voy a preparar ahorita cuando venga Juan Carlos, les voy a decir, prepárate unas diapositivas. En el Talmud viene en un texto en donde se profetiza de cierto ángel que va a llegar a arreglar las cosas. Y viene su nombre en hebreo, y lo que va a hacer y todo. Y cuando vi ese nombre y me puse a usar los métodos que conozco para el estudio de las palabras, traducirlo, ver las raíces, los números y ver las conexiones, inevitablemente señalaba a Jesús. Inevitablemente. Me asombré cuando vi eso, dije, ¡wow! No, esa es expresión del Antiguo Testamento, esta es expresión del Talmud. Moderno, o sea, moderno diríamos, una profecía moderna. Y cuando vi, señalan a Jesús varias cosas, aún de los textos talmúdicos, señalan a Jesús como el Mesías sin que ellos ignorarlo, sin que ellos saberlo. ¿El Talmud es arameo? El Talmud está escrito en arameo. Que ese era otro de los detalles que decía Juan Carlos, dice, oye, ¿por qué este señor de que platicábamos? Dice, ¿por qué se pone así si la obra de ellos es muy importante? El Talmud está escrito en esa lengua. Pero ya como nunca platicamos en serio sobre ese tema, ni nos metimos porque enseguida se ve cuando la gente luego es media cerrada, a pesar de ser muy inteligente, aferrada a un punto de vista, no le movimos más por ahí. Bueno, seguimos acá. Entonces noten esto, la traducción, palabra por palabra del texto de Génesis, de la Torá, y la traducción que se hizo de lo que se escribió en arameo. Vean que es mucho más el vocabulario que se utilizó, pero está utilizado para darle mayores, ¿cómo dijiste? Para darle mayor claridad, mayor explicación a ese texto. ¿Sí? Amén. Génesis 49:10. Dice el texto, la Torá, no será quitado el que les mencionaba, no será quitado el trono de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué dice el Targum de Onkelos? La vara del gobernante no se apartará de la casa de Judá, ni el guardián de la ley de entre sus pies, ni el escriba de los hijos de sus hijos para siempre. El Mesías vendrá, porque suyo es el reinado, y a él será una asamblea de naciones, las naciones escucharán. Cuando ves eso dices, aporta cosas para aclararte que ese es Jesús. Obvio, ellos ignoran eso, no consideran eso, pero cuando, paréntesis, cuando nos metemos en hebreo a esta expresión, venga Shiloh, Yabó Shiloh, no, hay unas conexiones hermosísimas que señalan a Jesús como el Mesías, pero eso solo puedo verlo con ustedes cuando con los que vaya a ver esto, escriban el alefato al derecho y al revés, y ya me lean en hebreo y me escriban palabras, antes no. Más o menos, a los 90 años ya veremos esto, hermano. Que yo tendré, ¿cuánto? Unos 40, ahorita 60 más a mis 100 y cacho de años. A ver, ¿a dónde te voy a explicar? Y cuando vaya a empezar a explicar me caigo muertas, ¿no? No oigan burradas que explica ahorita.
Otro ejemplo, Deuteronomio 33:6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¡Hala! Bueno, pero el Targum de Onkelos nos dice: viva Rubén en este mundo, ni muera la muerte segunda, que mueren los impíos en el mundo venidero, y serán contados sus jóvenes con los jóvenes de sus hermanos de la casa de Israel. Se usó más expresiones para darle sentido, sacarle lo más posible a lo que está guardado ahí. También creen en una muerte segunda. La segunda muerte, también. Y fíjate, o sea, les repito, creo que aquí viene la nota, o la va a poner Juan Carlos en las otras diapositivas. Varias de estas observaciones de los Targum las han tomado Biblias modernas y la ponen. ¿Sí? Bueno, vamos, seguimos. Génesis 1. Génesis 1:1. Es que, o sea, estamos cerrando porque hay una parte, creo que también en Deuteronomio, que está establecido que el hombre muere una sola vez. Y de ahí el juicio. Pero siempre lo entendí así, como que para ellos es solamente morir y que van a vivir una segunda vida, ¿sí? En una eternidad. Pero no te habla de una segunda muerte como estaba ahí escrito. En textos como el que mencionas, habría que meternos, por eso mismo necesitamos, el Eterno nos dé más tiempo y más vida para poder meternos, porque en lo personal ahora entiendo que mucho de lo que leo no dice lo que me dicen que dice. ¿Mucho de qué? De lo que leo, las Biblias modernas no dicen lo que dicen que dice. No es eso. Pero necesito el tiempo y la herramienta para meterme a ver, entender qué estaba queriendo decir ahí, para ver qué tanto de acuerdo estoy con esto que me leo mi Biblia en español, por ejemplo. O sea, hermano, entonces está diciendo que todo está mal. No, con lo que tenemos, gracias a Dios, hay que hacer. Hay que hacer. Te alcanza para llegar. Con lo que tenemos, bien aplicado. Nos tiene que alcanzar a llegar. Amén, amén. Fíjense cómo explicaron esto, que por cierto, ¿recuerdas este versículo en hebreo? No. ¿El primero? Génesis 1:1. En el principio, creó Dios. Bereshit, Barak, Elohim, Haaretz. No. Ya te comiste palabras. Son 7 palabras. Bereshit, Barak, Elohim, Et, Shamayim, Behet, Haaretz. eso. Esta traducción en español, cuando Dios comenzó a crear cielos y la tierra. El Targum de Onkelos explica esto. En el principio y con gran sabiduría, Dios creó y acabó los cielos y la tierra. Porque hay otros textos que mencionan que Dios hizo los cielos y la tierra con sabiduría. Y paréntesis, la palabra sabiduría tiene 2 valores numéricos, 73 y 37. Cuando los multiplicas, da el número que todo en hebreo te da. La hermana sí va a llegar, nosotros ya no. Primero el Eterno. No, nosotros tenemos que llegar a los 100. Vamos a ver cómo ha influido aquellos textos, los Targum, en la antigüedad, en textos ya más modernos. Por ejemplo, aquí nos muestra Juan Carlos la Políglota Complutense, la Biblia Políglota Complutense. Es la primera edición impresa en varias lenguas de una Biblia completa en toda la historia. Es una chulada. Ahorita les voy a mostrar la imagen de esta abierta. Es una chulada. Lástima que ya está un poco, pero es una chulada. Este monumental proyecto, considerado una de las obras cumbres del humanismo cristiano del Renacimiento y la mayor hazaña de la imprenta española de su época, fue financiada e impulsada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros entre los años 1502 a 1517. Bueno, aquí está, se hizo en Alcalá de Henares y en los talleres del tipógrafo Arnau Guillén de Brocar. ¿Por qué esta Biblia? Vamos a mostrar qué tiene de interesante esta políglota. Del tomo 1 al 4 es del Antiguo Testamento, y el tomo 5 es Nuevo Testamento, y el tomo 6 es el aparato crítico. Noten, del tomo 1 al 4,
presenta las páginas divididas en 3 columnas principales, son 4, del tomo 1 al 4, 1, 2, 3, 4, aquí aparecen 6 en la imagen, del 1 al 4, ahí están todos, del 1 al 4. 1, 2, 3, 4, Antiguo Testamento, de aquí el Nuevo Testamento y luego el aparato crítico. En los primeros aparece, dividida en 3 columnas, aparece la Vulgata Latina en el centro y flanqueada por el texto hebreo en el exterior y el texto griego de la Septuaginta. En la sección inferior del Pentateuco se añadió el Targum de Ónkelos. Eso que usaban en las sinagogas en los tiempos de Jesús, lo agregaron en esta Biblia católica. Pero solamente en el Pentateuco y algo demás. Sí, pues es que no hay Targum del Nuevo Testamento. Es la locura que queremos intentar Juan Carlos y un servidor, traducir por lo menos los 4 evangelios de esta forma explicativa. No, nada más en el Pentateuco, ya los libros históricos o de profetas ya no. O sea, nada más el Targum es en Los que se conoce, el de Ónkelos trata de la Torá y el de Jonatán de profetas. ok. Y hay otros más. Entonces el de Ónkelos nada más es la pura Torá. Los primeros 5 libros nada más. Pero como viste, es muy eleccionadores en si se sabe uno leer y fijar. Porque te habla o sea, uno intuye que habla del Mesías del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver una abierta. Aquí está. Ahorita vamos a detallar. Aquí nos lo detalló la hermana. Miren. Aquí primero estas columnas está la Vulgata Latina. Después una interpretación. Interpretada, aquí está. Aparece el texto hebreo al lado de la Vulgata. El texto en hebreo. Aquí está. Y el verde es el arameo. No, el verde es el griego. El verde es el griego. Y el arameo, en la base, está el Targum de Ónkelos. Ese Targum que se utilizó en los tiempos de Jesús en las sinagogas, ahí decidieron incluirlo. Es una chulada, para tenerla de estudio, es una chulada esta cosa. O sea, tan solo por la belleza de lo que se diga, a conseguir esa. Sí, no me acuerdo cuántos miles de pesos cuesta esos tomos. Pero vean, valdría la pena. Pero bueno, vean que esa Biblia católica en aquel entonces consideró a un Targum para incluirlo ahí. La explicación aramea del texto hebreo. Es decir, nosotros aquí los presentes nos dedicamos al texto hebreo del Antiguo y al texto arameo del Nuevo Testamento. El mismo arameo que se usó en los tiempos de Jesús para explicarle al pueblo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya los hermanos como compañero, pues es ya estudioso del griego y pues ya ha perdido importancia, pero en su momento pues en la lengua latina. ¿Ok? Existen ediciones del Targum de Ónkelos modernas, o sea, hay varias ediciones de él. Entonces es también un material muy interesante. Repito, esto solo los estudiosos lo saben y se meten a él. Las gentes de iglesias, de congregaciones, no se meten a estas cosas porque nadie les habla de esto. Y porque usted lo ha dicho, hermano, si a duras penas medio leen y ni saben de su denominación por qué se llama así o esta palabra que se refiere. Hablo el español para que voy a aprender hebreo. Mire, esa respuesta, en fin. Entonces vean esta edición, no me acuerdo, yo casi seguro que aquí en Veracruz en alguna de las librerías creo que he visto por ahí, creo que sí, pero se pueden conseguir, ese sí no chequé los precios, pero es también un material muy interesante para que conseguir. Así que entonces, como ven, esos Targum de la antigüedad no están olvidados, se siguen editando y se siguen difundiendo y los estudian. ¿El Sephaya qué Targum es? Ahí están. Son los dos igual. Puede uno consultarlo, el de Jonathan, el de Ónkelos, y hay otros más que se mencionan ahí. Los principales son el de Jonathan y el de Ónkelos. Ahí están, los puedo en línea y ir viendo. Así como veis ahorita las imágenes, pero creo que ahí viene el texto en arameo con las letras hebreas y viene ya la traducción. Allá uno lea los 3 puntitos y ya para que lo pongan en español.
No, tenemos eso disponible en línea, hermano. No, es oro molido. Bien, aquí en Juan Carlos nos menciona otro texto bíblico, la Exapla. ¿Qué es la Exapla? Es una monumental obra de crítica textual del Antiguo Testamento compilada por un teólogo, Orígenes de Alejandría, entre el 212 y 240. Nombre viene del griego 6, debido a que organizaba 6 versiones distintas en columnas paralelas. Las columnas decían 1 en hebreo. Aquí está, vamos a ver si alcanza a ver el número 1. A ver si Juan Carlos aquí nos lo separó también, nos señaló. Bueno, aquí está en esta versión señalada. El texto en hebreo, la transliteración al griego de cómo se lee el hebreo, la explicación de Aquila, de Símaco, la Septuaginta, lo de Teodosio y variantes que existen del griego. ¿Sí? La versión de Símaco, a diferencia de otros traductores de la época que preferían una copia palabra por palabra, la versión de Símaco destaca por aspectos específicos. Es decir, esa es una Biblia cristiana que utilizó la traducción dinámica, es decir, traducción explicativa, usar más palabras de las que vienen en el texto. Priorizaba capturar la esencia y el significado del texto hebreo original en lugar de realizar una conversión literal y rígida. Es decir, él procuraba capturar la esencia, y para capturar la esencia del texto tenía que usar más palabras, pero lo hizo con la versión griega del Nuevo Testamento. Con eso lo hizo. Entonces, él lo aplicó a eso, no al antiguo. Ejemplos, por ejemplo, lo que dice la Septuaginta, ejemplos frente a la Septuaginta, Proverbios. La Septuaginta dice, de la fruta de la justicia nace un árbol de vida, pero las almas de los inicuos son arrebatadas prematuramente. Símaco, que dice su texto, el fruto del justo es árbol de vida. Dios son arrebatadas. Símaco evita añadir la palabra prematuramente, traduciendo el hebreo original con mayor exactitud, que no hace referencia a esa cuestión de tiempo. Entonces, oye, ahí le quitó una palabra, sí, se le quitó a la Septuaginta, pero él se fue al hebreo y de ahí. Tampoco le pusieron así, pero inicuos arriba, impios abajo. Isaías 3:18, la Septuaginta, dice, en aquel día el Señor quitará la gloria de su vestimenta. Símaco puso, en aquel día el Señor quitará el adorno de sus tobilleras. Símaco traduce el término hebreo específico de manera más precisa y realista que la Septuaginta. Es decir, no consideró que esas traducciones, está mejor dicho de esta otra manera, con esta otra palabra. Y en la actualidad, en el día de hoy, Biblias con traducciones explicativas. Aquí está una muestra. Una Biblia de traducción dinámica, también se le llama así, o equivalencia funcional, prioriza el sentido del mensaje original por encima de traducir literal palabra por palabra. ¿Para qué voy a traducir palabra por palabra si la gente no me va a captar todo? Mejor quizás necesita agregarle más para que entiendan lo que decía ahí el antiguo texto. Su objetivo, comunicar el texto de forma natural y comprensible para el lector moderno. ¿Está agregándole y quitándole al original? No, el original ya está plasmado en griego o en hebreo. Él solo en la explicación que da de ellos, el autor, busca sacar el sentido del mensaje original, y para eso casi siempre es necesario utilizar más palabras que si usáramos traducir palabra por palabra. Y aquí hay ejemplos modernos. Dios habla hoy, esta Biblia de letra grande, la Biblia de Hispanoamérica, etc. Hoy en día, sociedades bíblicas utilizan este método para hacer sus traducciones. Es lo que pretendemos hacer nosotros, o estamos haciendo o intentando hacer con los evangelios, con las palabras de Jesús. Hacer es una traducción dinámica o traducción explicativa, para tratar de sacar el verdadero sentido de lo que esconden sus palabras, lo que guardan ahí todavía. Como imagínense un hueso, el tuétano que todavía tiene, sáqueselo. No basta que, esta palabra es paz, esta palabra espíritu. No, esto no basta.
desmenuza el hueso. Cuando tienes un hueso sólido es uno. Desmenúzalo, salen muchos cachos, pero así sale la esencia del hueso, para hacer una semejanza. Y creo que traducción palabra por palabra conserva la literalidad original del texto, rígido. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Esa es una traducción palabra por palabra. Traducción por sentido dinámico o traducción explicativa, buscamos capturar la esencia y el significado del sentido semítico original. Y entonces, en vez de decir, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, puede decirse, la plenitud les dejo, mi plenitud les doy, no como esta sociedad se las da. Y ahí todavía se quedó corto, podemos todavía explicar un poco más, pero ya nos va dando una idea. Está actualizado, pero conserva la esencia de lo que viene ahí. Otro. El texto original en arameo, allá arriba. La paz les dejo, mi paz les doy, no con el mundo la da. Lo que tipo símaco sería así, lo que ahorita leímos. Y tipo Targum, que es diríamos con más rollo, con más explicación, la plenitud les dejo, mi plenitud que trae libertad en su ser, a ustedes se las doy, no como algunos creen que esta sociedad corrompida se las da. Eso es asemejándonos al tipo Targum. Y sí, Macom, él trataba de buscar una palabra mejorcita, no le agregaba mucho. Ajá. Y el Targum trata de explicar, usa más palabras para tratar de sacar más la esencia de. Entonces, esto es palabra por palabra. Shlama, paz. Tepu ganá, les dejo. Entonces ahí casi va palabra por palabra. Pero os dirían, oiga hermano, pero eso es suficiente. Sin duda, no estamos diciendo que eso está mal. Pero nos ha fascinado meternos a esto porque entendemos más, captamos más. ¿Sí? De hecho, la idea que queremos poner es que si el Eterno lo permite, que vean la luz esos 4 evangelios en arameo, con nuestra traducción explicativa, es poner y aclarar, esta no es una Biblia de estudio, pero va a ser para el que quiera, bueno, ¿y qué dice aquí? Porque lo que tenemos en arameo, según usted va a una librería cristiana y, a ver, deme la peshita en español, lo que le venden es una Reina Valera, nada más le quitaron las pastas y le pusieron las pastas que dicen peshita. Eso no es. Entonces, ¿quieres saber lo que dice la peshita, el texto en arameo? Queremos hacer esto. O es lo que estamos haciendo. El trabajo que está haciendo ahorita Juan Carlos, o el que estamos colaborando con él. Sever, ese es el título que se le puso. El arameo en los labios de Jesús. Sever es la raíz de la palabra sbarto, que es la forma aramea de decir nuevas noticias o evangelio. Que en realidad sbarto, ni sever, no tiene que ver mucho con nueva noticia. Tiene que ver mensaje que abre el entendimiento, que da luz a la conciencia, que ilumina, que te despierta aquí. Y este trabajo lo que hace es esto, prioriza el sentido del mensaje original en arameo, por encima de la traducción literal palabra por palabra. En la página de Dukrana, ahí ya está la traducción literal palabra por palabra. La estuvimos viendo, ahí está. Y es casi en esencia lo que dicen todas las Biblias. Ahí está. No hay ningún problema con eso. Pero lo que queremos es esto, meternos en el sentido del mensaje original, que no lo vemos en esas traducciones palabra por palabra. Una palabra, targumizar el nombre. Ándale. De hecho, en esencia es eso, lo que pretendemos, muy aventuradamente, pero sí, lo que pretendemos es hacer los targum de los evangelios. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita lo que les expliqué, lo que les mostramos, ¿se entendió? O sea, cuando alguien nos diga, oye, es que estás agregándole al texto original. No, momento, los originales son los textos en hebreo
y en griego, y ponemos en el arameo de la Peshitta. Y esos textos ya están así, no les vamos a agregar nada. Y en los textos griegos hay variaciones. Incluso en el texto hebreo se ha descubierto con los textos de Qumran que hay variaciones. A eso no lo vamos a tocar. Yo me lo quité porque yo le dije, bueno, dime, si tú dices que se le está poniendo de más, dime qué dice el texto original, no me digas, porque si me tú me sacas que Biblia la Reina Valera